el medio Cuba Información, nació el 1 de mayo del año 2007. Fue una idea que gestamos en una asociación de amistad con Cuba, de solidaridad, en el País Vasco en concreto, una asociación que se llama Euskadi Cuba, y es en la que yo, bueno, milito, tengo un activismo, un voluntariado en favor de Cuba. Se nos ocurrió en aquel momento hacer un medio alternativo, digital fundamentalmente, que se especializara en la manipulación informativa contra Cuba o sobre Cuba, ¿no? Que analizara, que hiciera materiales explicando de manera lo más pedagógica posible cómo los medios de comunicación corporativos mienten, no dicen la verdad, dicen medias verdades, nos aíslan del contexto geográfico e histórico de este país, de Cuba, y conducen a la gente, a la opinión pública internacional, a tener una idea negativa sobre su proceso político. Y fundamentalmente, y esto sigue siendo ahora, yo diría que incluso más que cuando nació Cuba Información, a que la gente se olvide que este país, Cuba, sufre una guerra. Y es una guerra que no es una guerra de bombas, no es una guerra militar, pero es una guerra no convencional que abarca desde lo económico, que es lo fundamental. Es un país al que se han, digamos, disparado toda la artillería posible para destruir sus fuentes de ingreso. Además, esto se hace, lo hace el gobierno de Estados Unidos de manera creciente, pero también hay una guerra comunicacional. Y ambas guerras se funden en un único objetivo, que es destruir el proceso político revolucionario cubano, la Revolución Cubana, y hacer ver a la opinión pública internacional que el socialismo es inviable. El socialismo en Cuba es inviable. ¿Por qué? Pues porque es un fracaso. Eso es el mensaje que se nos transmite. Claro, previamente han destruido la economía del país y nos presentan las carencias, las insatisfacciones, los proyectos no realizados por el país debido precisamente a esa guerra económica, nos lo muestran como el supuesto fracaso de un proyecto, culpando siempre al gobierno, ¿no? Al gobierno cubano, cuando realmente para analizar la situación de Cuba, tanto su situación económica como política como social, es imposible y es absurdo además no tomar en cuenta el elemento esencial, y es el bloqueo económico, financiero y comercial que sufre el país por parte de Estados Unidos, que es una guerra económica en todos los frentes, ¿no? En todos los frentes de la economía, desde los ingresos que tiene el país para sostener su sistema de salud, sus ingresos de turismo que van destinados a la construcción de viviendas o a la educación, para destruir las inversiones de empresarios privados de terceros países. Es una guerra destinada a que no entren combustibles al país porque hay una persecución de navieras y de empresas que venden combustibles al país, empresas y países, ¿no? Además de eso, por supuesto, está el llamado embargo comercial, que sí, que desde luego existe un embargo comercial, pero el bloqueo es mucho más que un embargo. Pero ese embargo comercial también hace muchísimo daño, porque, por poner un ejemplo, si este país, si Cuba, solamente con que levantaran esa arista del bloqueo, que es el turismo de Estados Unidos, posiblemente se duplicarían los ingresos de este país por turismo. Esos ingresos significarían, digamos, la importación de alimentos del país prácticamente completa, ¿no? Es decir, el impacto del bloqueo es brutal en las condiciones de vida de la gente. Y el juicio que se puede hacer a un sistema, en este caso al proceso revolucionario cubano, si no se tiene en cuenta esa guerra, pues a uno le conduce a un juicio absolutamente erróneo, ¿no? Al contrario, yo digo que la Revolución Cubana ha tenido grandes éxitos en muchos aspectos, que son sueños para otros países del sur global, y que además esos éxitos también se censuran y se silencian en la mediática internacional. Bueno, pues para todo esto, para hacer frente en la medida de lo posible, siempre desde una dimensión pequeña, porque somos como una especie de surfista en un maremoto, ¿no? Pues se creó Cuba Información para hacer frente
en la medida de lo posible y apoyando la labor que se hace desde Cuba, desde el periodismo cubano, para hacer frente a la guerra comunicacional. Cuba Información se ha convertido en una red de periodismo colaborativo y es algo que pensamos que se podía conseguir, pero yo creo que ha sido uno de los mayores éxitos, ¿no? Porque se ha nutrido sobre todo del voluntariado y la militancia del movimiento de solidaridad con Cuba, que estamos hablando que hay 1.600 organizaciones de solidaridad con Cuba en el mundo. Es el movimiento de solidaridad más extenso y permanente en el tiempo que haya podido tener un proceso político. Quizá pueda haber otros, ¿no?, como el de solidaridad con Palestina o con el Sáhara, que pudieran competir en este sentido, pero el de Cuba sí que tiene una permanencia y una organización, yo diría que incluso superior a estos dos. Hay mucha gente de estos colectivos de solidaridad que participan de labores voluntarias en Cuba Información, que van desde edición de vídeos, transcripción de entrevistas, hacer fotografías, redactar textos, y muchas otras, ¿no? Y también, y es una cosa que me gusta recalcar siempre, se nutre también de la militancia de una emigración cubana patriótica, que tiene también un movimiento creciente de asociaciones que se forman y que colaboran con el movimiento de solidaridad con Cuba tradicional. Y bueno, en el caso nuestro de Cuba Información hay muchos cubanos y cubanas que participan y sobre todo que ponen rostro a al mensaje periodístico y televisivo, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Que hable un cubano. Y luego también hemos tratado de ser, bueno, pues una plataforma y un medio digital para el movimiento de solidaridad con Cuba, ¿no? Sobre todo tratando de reflejar las acciones de solidaridad con la isla, que son acciones desde el movimiento de solidaridad estricto, pero también por parte de ONGs que hacen proyectos de cooperación, y tratamos sobre todo también de extender la red y el medio a públicos de América Latina, ¿no? Hay que decir que hay unas cuantas personas que colaboran con el medio desde distintos países, ¿no? Por ejemplo, la red X de Cuba Información es llevada desde México. Hay una compañera, Aline, que forma parte del movimiento mexicano de solidaridad con Cuba, que trabaja intensamente en Cuba Información. Es decir, que hemos tratado de que sea un medio lo más internacional posible, pero también tenemos colaboradores en Australia, por ejemplo, ¿no?, de la solidaridad con Cuba, muchos en Estados Unidos, ¿no?, que es donde existe un movimiento potente de solidaridad con Cuba, a pesar de todo, ¿no?, a pesar de estar en las entrañas del monstruo. Nosotros tenemos que reconocer que somos un medio modesto y no podemos hacer frente al mainstreaming de los medios corporativos, o sea, no tenemos esa capacidad, pero sí necesitamos llegar a determinados públicos, primero a los públicos simpatizantes, para informarles y formarles y tenerles al día de lo que pasa, muchas veces para bajarles de un cierto idealismo, ¿no? Porque uno, cuando no conoce los problemas de un país, tiende a idealizar un proceso que apoya, ¿no? Y hay veces que hay que enseñarle las imperfecciones, los errores y sobre todo la situación dura que se está viviendo, ¿no? Y luego, sobre todo, llegar a un cierto público fronterizo, ¿no?, que puede ser un público progresista, que no es simpatizante estricto de Cuba, pero que también es desconfiado de los medios de comunicación y al que hay que decirle las cosas como son para que saque sus propias conclusiones, que yo estoy convencido que dándole buena información al final se pondrá un poco más a favor de lo que decimos, ¿no? Te decía lo de la idealización de las cosas, porque es cierto que dentro de la solidaridad y de la gente que apoya a Cuba, pues hay personas que no les gusta escuchar las cosas tan duras como son actualmente, ¿no? Y tampoco escuchar los fallos que tiene y los errores que tiene el modelo cubano, ¿no? Pero yo creo que hay que actuar con la mayor naturalidad posible, o sea, hay que hacer, no sé, saber tener información de contraste para sacar uno sus propias conclusiones. Desde luego las mías son
En este país se hizo un proceso de justicia social realmente que merece la pena, que tiene sus errores, por supuesto, pero que se está construyendo en las peores condiciones. En las condiciones que no tiene ningún país. Ningún país del sur tiene un bloqueo como el que tiene Cuba. Tiene un impacto destructivo a todas las fuentes de ingreso del país, desde el turismo hasta las inversiones, pasando por los ingresos médicos. Todo está semidestruido por la acción directa de un complejo de inteligencia que destina centenares de millones de dólares todos los días para eso, que tiene centenares de funcionarios dedicados a eso y que además tiene la colaboración de organizaciones, de ONGs pagadas por ese complejo y por sus agencias, por la USAID, por la NED, por el Departamento de Estado, para justificar el bloqueo. Y luego, además de eso, tiene decenas de medios de comunicación que están pagados por la USAID, por la NED, por todas las agencias gubernamentales de Estados Unidos para justificar o para echarle la culpa al gobierno cubano de todos los males, que algunos, por supuesto, los tendrá, pero de todos los males, ¿no? Cuando realmente es imposible construir una economía, un país normalizado en estas circunstancias. Yo creo que en estos tiempos tan difíciles y tan complejos del país, ¿no?, que lleva ya unos cuantos años de crisis profundísima, ¿no?, en la economía, de grandes carencias, que son producto, bueno, pues de una batería intensa de sanciones por parte de Estados Unidos, que ha conseguido destruir parcialmente las principales fuentes de ingreso del país, junto con los efectos de la pandemia, etcétera. Notas que la gente tiene un nivel de sencillez, de humildad que se agradece, ¿no? Que es algo que uno siempre, pues desde que empezó a caminar por las calles de este país, ¿no?, las calles y los pueblos, etcétera, pues agradece, ¿no?, el sentido de un pueblo que es un pueblo rebelde, es un pueblo resistente, es un pueblo muy orgulloso y a la vez es un pueblo muy humilde, ¿no?, pero que a la vez esa humildad no quiere decir que no sea orgulloso de lo que es o que se deje pisar o aplastar, al contrario, ¿no? Es un pueblo que tiene un alto sentido de lo que es su nación, de lo que es resistir frente a un imperio, ¿no?, como lo está haciendo, como lo ha hecho durante 6 décadas y ahora lo está haciendo de una manera pues mucho más difícil, ¿no? Yo creo que Cuba sigue siendo, incluso en estos momentos tan difíciles, un faro de esperanza para muchísimos pueblos en el mundo. Yo no voy a decir que sea un modelo, porque no hay modelos, porque eso es un error, pensar que hay un modelo que hay que copiar y pegar. Pero sí es una alternativa que si le dejaran hacer su propio modelo para sí, estoy convencido de que sería un ejemplo mucho más contrastable, ¿no?, para tantísimos países del mundo. Lo que necesita el imperialismo, el gobierno de Estados Unidos, lo que necesita es que la opinión pública internacional y sobre todo la opinión pública de los países del sur lleguen a la conclusión de que no merece la pena construir una sociedad que se pueda parecer a una sociedad socialista, a construir el socialismo, una sociedad mucho más justa, que no merece la pena, porque el sacrificio es gigantesco, o porque es un fracaso, ¿no? Y por eso bloquean a Cuba, por eso bloquean a Venezuela, por eso impactan en todos los países que han tratado de llevar adelante otro proceso de desarrollo. Pero indudablemente yo creo que Cuba sigue mereciendo la pena apoyarla, sobre todo en estos momentos de resistencia, ¿no?, porque tiene que pasar este bache gigantesco y para eso necesita de la solidaridad. Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir.